economía argentina, si podemos hacer futurología de acá al menos 3 meses en un contexto de año electoral. Nos acompaña Martín Tetaz, un economista de la ciudad de La Plata. Buenas noches, Martín, gracias por venir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿cómo ve la economía en la actualidad? Bueno, la situación económica actual obviamente está complicada. Alguien en la calle que está escuchando esto en este momento dice chocolate por la noticia. Trajeron un economista para decir algo que se palpa en la calle, que es la sensación térmica, ¿no? Porque de hecho, si vos ves el índice de confianza del consumidor que publica la Universidad de Itela, por ejemplo, está en niveles que no son todavía los niveles de la crisis del 2009, pero son ciertamente los niveles más bajos de los últimos 3 años. Entonces, claramente, la gente tiene la sensación de que la economía está mal. Y eso ya es un factor suficientemente preocupante para prestarle atención, porque las expectativas de las personas son las que determinan en muchos casos el devenir de la economía. Si la gente cree que la economía está mal, entonces la gente no consume, la gente no invierte, la gente se vuelca masivamente al dólar y genera problemas como los que vimos en el último mes con el famoso tema del blue llegando casi a los 10 pesos, que ahora parece que se tranquilizó. Entonces, evidentemente es muy importante controlar la cuestión de las expectativas de la gente. Hoy las expectativas de la gente están mal. Acaba de anunciarse, acaba de hacerse público por parte del INDEC los datos de empleo del primer trimestre de este año, los datos de marzo en realidad. Sí. Y bueno, y comparados con marzo del año pasado, creció el desempleo, estamos en 7,9. Todavía no es un problema, explosivo, no es una crisis, no estamos hablando del desempleo en el 15% que había en el año 95 o en el 20%, 22% que había en el 2001, ni en el desempleo que tiene España. Esto no es una catástrofe, pero es una situación preocupante porque se está incorporando mucha gente todos los años a la población económicamente activa. El último año se incorporaron 189.000 personas. De esas 189.000 personas, que o bien son pibes que cumplen 18 años y empiezan a trabajar, mujeres que dejaron de cuidar a los hijos y quieren volcarse de vuelta al mercado laboral, gente que quiere buscar nuevamente empleo, esas 189.000 personas que te comentaba, solamente 84.000 consiguieron empleo. O sea que tenemos 105.000 nuevos desempleados en Argentina. Esa es una mala noticia, obviamente. Sí. Por el lado de los precios hay quizás una buena noticia en el sentido de que la inflación pareciera estar frenándose. Hay que ver qué pasa ahora que termina el congelamiento. Y bueno, vos sabrás que el gobierno ha anunciado un acuerdo con los supermercados, donde del acuerdo inicial, que era sobre 10.000 productos, ahora es sobre 500. Entonces, es una disminución importante. Es una disminución importante para la gente que circunscribe sus compras y sus gastos a esos 500 productos. Va a haber una inflación y para el resto de la gente evidentemente va a haber otra, pero lo cierto es que la inflación, gracias al congelamiento de precios, bajó. Cuando vos mirás el dato, no te digo ya el dato del INDEC, obviamente porque no se puede mirar, pero el dato de inflación que publican las consultoras privadas que informan al Congreso, que es un dato bastante confiable, además es un dato que viene desde la oposición, ¿no es cierto? Y ese dato que venía lanzada una inflación que en los primeros 3 meses del año pasado venía, en febrero, marzo, abril, perdóname, del año 2012 venía al 27%, ahora se frenó y viene al 18%, que es un montón también. Es un problema gravísimo tener una inflación de 18%, pero esto es como un paciente que tenías con 43 grados de fiebre, se lo bajaste a 40. Entonces sigue siendo gravísimo, pero está mejor el paciente con 40 de fiebre que con los 43 que tenía. Entonces el problema ahí de vuelta es la cuestión de las expectativas, porque cuando vos le preguntás a la gente, y la Universidad de Tela también hace una encuesta sobre expectativas inflacionarias, la gente te dice 34%, o sea, la inflación que tiene en la cabeza la gente para los próximos 12 meses es 34%. Entonces parece que no sirvió todo este congelamiento, que en la realidad, en los hechos reales, bajó un poco la inflación, no sirvió para calmar las expectativas, y buena parte de esto tiene que ver con que la gente no confía en el INDEC. Entonces fíjate cómo se nota ahora la importancia de tener un INDEC transparente. Mirá qué bueno que sería que en este momento el INDEC hubiera venido diciendo, bueno muchachos, tenemos 28, 27, 26, viene bajando, ahora tenemos 18, la gente diría, bueno, evidentemente las medidas del gobierno están teniendo efecto, entonces no remarcarían tanto los comerciantes a futuro, los trabajadores se conformarían con menores aumentos salariales también a futuro, y de manera que se fuera controlando el tema de la inflación. Pero si no resolvés el problema de las expectativas, lamentablemente el panorama es muy complicado. Hay que
hay que preguntarle más a la gente en la calle y menos a los economistas, quizás, a ver cómo ven la economía, porque esa es la realidad de lo que va a pasar. Si vos salís a la calle y preguntás a la gente cómo va a estar la economía en los próximos 12 meses, mejor, igual o peor que el año pasado. Y si vos haces esa pregunta, y si la gente te dice masivamente que la economía va a estar mejor, quédate tranquila que la gente nunca se equivoca en eso. Esa la sensación. Es así por una cuestión de expectativas que se termina autocumpliendo. Lamentablemente no parece ser ese el clima en la calle. No, es más, es por el contrario, porque Claro. de hecho con el congelamiento de precios la gente manifestaba que se notaba en algunos productos alimenticios, pero no en la totalidad que había marcado el gobierno. Lo cierto es que el congelamiento sí se notó. Hay una página que se llama inflacionverdadera.com que junta directamente, es un sistemita, un programita de computación que se mete en todas las páginas de internet de los supermercados y va tomando los precios online. Es como si hiciera una compra, llena el changuito online de todos los supermercados, todos los días lo va haciendo en los principales supermercados de Buenos Aires. El segundo dato interesante de este sitio es que el creador de ese sitio en Argentina es justamente uno de los hijos de Domingo Cavallo, o sea que uno no piensa que vaya a poner información, justamente vaya a tener alguna intención de ser favorable al gobierno, ¿no? En todo caso uno sospecharía de lo contrario. Sin embargo, ese sitio que venía mostrando la inflación que todos veían del 27-28% hasta que empezó el congelamiento, prácticamente en los supermercados el incremento de precios se congeló en los últimos 3 meses, fue solamente 0,6%. Entonces, realmente lo que pasa es que la gente tiende, por un sesgo cognitivo que es muy habitual, que es el de notar solamente las cosas que cambian, la gente focaliza la atención en los productos que suben de precio. La gente no se da cuenta de que quizás de 20 productos que compró hay 15 que no subieron. La gente focaliza en los 5 productos que sí subieron, y entonces se va con una sensación de supermercado que por supuesto es superior a la que la inflación real tiene. Martín, hiciste mención del dólar blue o paralelo, que bueno, hoy cerró a 8,76. Es decir, que bajó en comparación a la semana pasada. ¿Puede llegar a bajar más y acercarse al oficial o que la diferencia sea mínima? No, mira, el problema es el siguiente. El tipo de cambio oficial es un tipo de cambio que no existe, digamos. Es un tipo de cambio, es como cuando, mira, si yo te digo a vos que te vendo, por ejemplo, no sé, mi casa a 50.000 pesos, vos decís, qué buen precio, por 50.000 pesos me compro una casa. Cuando venís a comprarla te digo, no, pero está a 50.000 pesos, pero no te la vendo. Mirá, me vas a decir, bueno, entonces no estaba a 50.000 pesos. Entonces, el problema con el dólar blue es que hoy está reflejando las transacciones de que realmente puede conseguir los dólares. Si vos querés conseguir los dólares, vos ahora necesitas $2.000, porque querés viajar, por ejemplo. Sí. Entonces vas al Banco Central y decís, buen día, señor, ¿cuánto sale el dólar? 5,23. Bueno, perfecto, deme 2.000 que tengo que hacer un viaje, acá está el pasaje, todo legal, todo bien, todo legal, yo tengo ingresos en blanco. Con los todo requisitos. Bien. Sí. No, señor, no tenemos dólares. Entonces vos decís, pero ¿cómo? ¿No salía a 5.23? Sí, pero no tenemos a 5.23. Entonces tenés que ir a conseguirlo por afuera y cuando lo vas a conseguir por afuera, la realidad es que sale 8,70. Ahora, ¿cómo va a evolucionar en lo sucesivo? Bueno, depende de lo que haga el Banco Central al respecto. Hasta ahora lo que venía haciendo era nada, entonces el dólar se fue despegando automáticamente hasta que pasó la barrera psicológica de los 10 pesos. Entonces esa barrera de los 10 pesos prendió muchas luces de alarma del gobierno, puso, bueno, a los entre comillas, los 5 fantásticos en una conferencia de prensa anunciando el blanqueo, movilizó toda una serie de medidas y, entre otras cosas, movilizó medidas monetarias directamente por las cuales se sacaron muchos pesos que había en el mercado que se iban al dólar, entonces el gobierno chupó todos esos pesos que había en el mercado, el gobierno vendió títulos públicos dolarizados que tenía el ANSES, los vendió muy baratos, entonces la gente entre comprar un título en dólares barato y salía a comprar el dólar blue, muchos inversores más o menos medianos o grandes, que son los que mueven la aguja del blue, salieron a comprar esos títulos, entonces se tranquilizó el blue. ¿Qué va a seguir haciendo el gobierno en lo sucesivo? Bueno, sería una locura pensar que la ANSES se va a descapitalizar y va a dejar de lado todos los activos en dólares que tiene y va a especificar todos los ahorros de los jubilados. Eso sería una locura, quiero pensar que no va a pasar. Entonces lo que supongo es que es una medida transitoria para controlar quizás un mes, 2 meses el dólar blue, comprando un poco de tiempo hasta llegar a las elecciones. Y en este año electoral, ya que hiciste mención, ¿se puede hablar de una economía en los próximos 4 meses? Yo creo que la economía en los próximos meses va a ser muy parecida a lo que es ahora. Es decir, no veo que tengamos mayores novedades. ¿Por ser año electoral? Sí, no, por ser un año electoral es un año en el cual uno sospecharía
una mayor inyección de dinero del gobierno en la economía, pero realmente el gobierno no lo tiene. Entonces, en otro momento del tiempo uno decía, bueno, quizás el gobierno se endeuda en el exterior, inyecta todo ese dinero en la economía y reactiva la economía. En estos momentos no lo puede hacer porque tiene cerrado el acceso a los mercados financieros. La única posibilidad que tiene es emitir más dinero. Entonces, genera una solución por un lado, pero comprándose un problema por el otro, que sería el aumento de la inflación, que electoralmente tampoco es conveniente. Razón por la cual yo no veo mayores sorpresas en los próximos 4 meses. Creo que el gobierno, entre comillas, va a ser la plancha, va a ser una situación, tratar de llegar sin mover mucho, porque cualquier cambio importante de los que hay que hacer en la economía en estos momentos son cambios que quizás electoralmente no rinden. Si vos en estos momentos sincerás lo cual es el valor del dólar, eso es una decisión que a la gente no le gusta, a la gente le encanta el dólar barato, incluso aunque no lo pueda comprar. La ilusión de que el dólar pueda estar, es como cuando en Argentina estaba la ilusión del 1 a 1. A la gente le encantaba. Fíjate, vos recordarás la famosa propaganda de la Rúa antes de las elecciones, en el año 99, perdón, cuando tuvo que decir, la propaganda decía, conmigo, 1 peso, 1 dólar. Y volví a repetir, decía, conmigo, 1 peso, 1 dólar. ¿Qué quería decir eso? Que la gente, si tenía la más mínima sospecha de que alguna persona tocara el precio del dólar y lo aumentara, no los iba a votar. Entonces acá pasa exactamente lo mismo. El gobierno tiene pánico, ya tuvo la experiencia en el 2009, perdió las elecciones. En ese momento sí devaluó, lo que no quieren hacer ahora, devaluar en el 2009. Entonces uno dice, bueno, esta es una situación insostenible que algún tipo de solución estructural tiene que darle, y probablemente yo supongo que no quieren pagar el costo político de las soluciones estructurales ahora. Son soluciones que se patearán para los últimos meses del año. ¿Y qué se quiere lograr con el blanqueo de capitales? Yo creo que simplemente es comprar unos meses. Esto, si vos no resolvés el problema de fondo en la economía es que tenés una inflación muy alta. Como vos tenés una inflación muy alta, aumentan todos los precios de la economía, pero no aumenta el precio del dólar. Entonces, como no aumenta el precio del dólar, es lo único que no aumenta, la gente se quiere volcar masivamente a lo que no aumenta. Entonces, el precio del dólar quedó muy atrasado y es una variable que en algún momento tiene que ajustar en la economía. Eso lo que hizo fue que el Banco Central se fuera quedando sin reservas. Las reservas del Banco Central, para que la gente lo entienda muy clarito a esto, son como el chanchito. Vos tenés el chanchito en tu casa donde pones los ahorros. ¿Para qué tenés el chanchito? Y para vos, cuando vienen bien las cosas, ponés monedas adentro del chanchito, no pasa nada, billetito de 2 pesos ahora. Y cuando viene mal la mano, tenés que romper el chanchito. El problema, vos sabés, vos no podés vivir del chanchito muchos años. Vos sabés que el chanchito te puede sacar de 1, te puede sacar de 2, pero una vez que te gastaste la plata que tenías en el chanchito, se te acaban todas las posibilidades. Y bueno, acá Argentina tiene una situación similar. Las reservas están cayendo mucho. Vos pensás que hace 2 años teníamos 52.000 millones de reservas. Hoy tenemos 38.000 millones. Cayeron 14.000 millones las reservas en el último. La gente dice 14.000, suenan todos números muy grandes. Mire, piensen que Perú en estos momentos tiene más reservas que Argentina, para que se den una idea. Perú tiene más reservas que la Argentina. Entonces, las reservas por habitante, para que se den una idea ustedes, en estos momentos Uruguay tiene aproximadamente 3 veces más reserva por habitante, entre 3 y 4 veces más reserva por habitante las que tiene Argentina. Acaba de salir Mujica hace muy poco, le hicieron una entrevista diciendo, no sabemos qué hacer con los dólares. Estamos tapados de dólares, desesperados con Argentina, tenemos exactamente el problema contrario. Mientras el mundo se está llenando de dólares, por alguna razón que tiene que ver con impericias, con manejos que no fueron razonables de la política económica, no hay dólares en la economía, y esta es una situación que no, sí o sí hay que darle una solución estructural, hay que resolver el problema de fondo. ¿Qué haces con el blanqueo vos? Comprás unos meses nada más. Vos lo que haces es, en el mejor de los casos, ponerle que le sale bien al gobierno y que exitosamente logran repatriar 4.000 millones de dólares, cifra que es excesivamente optimista, pero bueno, pongámosle que logran repatriar 4.000 millones de dólares. En los últimos 2 meses se perdieron 2.000 millones de reservas, así que 4.000 millones de dólares compraría más o menos 4 meses de tranquilidad en las reservas, que son exactamente los meses que necesitan para pasar del otro lado de las elecciones, pasar la barrera esa de octubre y poder tomar las decisiones que tienen que tomar. Si el blanqueo no es exitoso, como muchos sospechamos, probablemente tengan que tomar alguna decisión antes de las elecciones, y esa parece ser un poco la desesperación del gobierno, la necesidad de alguna manera de ganar tiempo para no verse obligado a tener que tomar decisiones difíciles antes de las elecciones. Martín, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Hacemos una pausa, ya venimos.